Saludamos al director nacional del Nuevo Liberalismo y ex senador de la República, Juan Manuel Galán, precandidato a la presidencia. Doctor Galán, buenos días, bienvenido a Econoticias, Ping-Pong Político en Ecos del Conveima de Ibagué, Tolima. Doctor Galán, buenos días. Vamos a volverlo a ajustar. Aló, ¿me escucha, doctor? Aló, sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Doctor Galán, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Juan Pablo. Saludos a los oyentes de Ecos del Conveima. ¿El gobierno nacional, doctor Galán, estaría lanzando cortinas de humo para minimizar escándalos de corrupción como el de la UNGRD? Pues todos los días nos levantamos con los trinos del presidente, los mensajes del gobierno que son contradictorios, que son erráticos, que además son inviables para abordar la problemática que tiene el país, que tiene la gente en este momento, principalmente en materia de seguridad, el crimen callejero, la extorsión, el microtráfico, que son temas en seguridad que están afectando a la gente en sus comunidades, en sus barrios, y no hay una política clara de darle a la fuerza pública, a la policía, todas las capacidades que necesita. Al contrario, se ha debilitado sistemáticamente desde que este gobierno está en el poder, se ha debilitado sistemáticamente las capacidades de la fuerza pública. Fíjese usted que presupuestalmente para el año entrante la fuerza pública tiene un recorte muy significativo de su presupuesto, pero también la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, país con el que tenemos una cooperación fundamental, vital en materia de seguridad, de inteligencia, de industria militar, de capacidades para la fuerza pública, de comunicaciones, pues eso está afectando. Y por otro lado, tenemos el problema económico, el problema de la pérdida de capacidad de ingresos para la clase media, el tema de que la gente no le está alcanzando el dinero ni siquiera para comer, más allá de pagar las cuentas, pagar el arriendo, y esos son los temas en los cuales debería concentrarse la gestión gubernamental, resolverlos. Pero lo que nos encontramos es con distractores todo el tiempo que además tapan una promesa incumplida del presidente y de su gobierno, que era la lucha contra la corrupción. Realmente lo que estamos viendo en la unidad para la gestión del riesgo, pero también en otras entidades, con los órdenes de prestación de servicios, con la contratación, pues revela que no solamente hay problemas de corrupción gravísimos, escándalos de corrupción, sino que realmente el presidente de la República evade esa responsabilidad política que debería asumir, porque como dicen, no solamente es no robar, sino no dejar que roben. ¿Existe improvisación del gobierno nacional cuando el ministro de Hacienda dice que el ajuste del diésel no impactará la inflación? Pues hay una gran improvisación, porque además los equipos técnicos de las entidades del gobierno nacional han salido de esas entidades, equipos técnicos que llevaban muchísimos años formándose en esa capacidad, y se ha reemplazado la técnica por la ideología, por el dogma ideológico, por la lealtad ciega a lo que el presidente de la República diga o afirme. Ese es el camino a seguir, y eso pues ha hecho mucho daño. Fíjese usted, por ejemplo, lo que acaba de producirse, la renuncia de 2 miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, de Juan José Chavarría y del doctor Zuleta, que manifestaron su desacuerdo frente a suspender un negocio estratégico que estaba en curso, Ecopetrol, con la Oxy en Estados Unidos, para asegurar el bienestar y para asegurar la sostenibilidad de la empresa más importante de los colombianos, que es Ecopetrol, en los próximos años. Se decidió suspender ese negocio y va a quedar muy en entredicho la posibilidad de que Ecopetrol pueda ser sostenible a mediano y largo plazo, y a corto plazo, porque además lo que vimos con el desabastecimiento del combustible para los aviones, pues es apenas un síntoma de una crisis más profunda por la improvisación y por las malas decisiones que está tomando el gobierno nacional y la Junta de Ecopetrol y quienes están al mando de Ecopetrol. Es decir, que se le está poniendo mucho la ideología del presidente Petro a las decisiones que afectan a los colombianos, como en el caso de esta crisis de la aviación en Colombia, inédita en la historia del país.
Pues eso es lo que vemos, Juan Pablo, en todas las entidades. Si uno ve lo que está pasando con el sistema de salud, el desabastecimiento de los medicamentos, que es un problema cada vez más grave y que la reforma de la salud del gobierno pues no resuelve eso, sino que lo agrava porque está acabando con la alianza público-privada más importante y más grande de todo el continente latinoamericano, que era el sistema de salud colombiano. Y los problemas reales que hay que atacar con una reforma a la salud, pues es precisamente que a la gente le asignen las citas a tiempo, que haya especialistas para atender a la gente, que también la gente reciba sus medicamentos a tiempo, completos, y por supuesto que realmente la gente no tenga que hacer esa tramitomanía, esas tutelas para poder acceder al servicio de salud, reglamentar la ley estatutaria de salud, que es lo que proponen los proyectos que está impulsando la Academia Nacional de Medicina. Es una ley en la cual yo trabajé, el artículo 14, que eliminaba las restricciones administrativas y financieras para las poblaciones vulnerables, pero esa ley no se ha reglamentado y esa ley tiene la responsabilidad del gobierno de reglamentarla y de orientar una reforma a la salud hacia resolver los problemas que afectan al ciudadano, a la gente, en lo cotidiano, y no insistir en acabar o en estatizar de nuevo el sistema de salud como ha insistido el gobierno nacional para regresar a una época que muchos jóvenes hoy no conocieron, que fue la época del seguro social, llena de clientelismo y llena de politiquería y de corrupción, que en eso pues van a convertir el sistema de salud con fines electorales, porque el gobierno y el presidente se quieren reelegir y quieren acceder a las bases de datos del sistema de salud, al dinero del sistema de salud, para poder repartir subsidios y de esa manera clientelizar al electorado que se va a expresar en las urnas en el 2026. Muy grave utilizar o instrumentalizar para fines políticos electorales algo tan delicado para los colombianos como es el sistema de salud. Juan Manuel, lidera usted la intención de voto en una de las encuestas más prestigiosas de Colombia, la de Inbamer, para las elecciones presidenciales del 2026. Cuéntenos cómo está logrando usted este favoritismo y aparece además también en el sonajero Sergio Fajardo. ¿Qué piensa usted de que el centro, por decirlo de esta manera, pueda estar punteando en esta encuesta? Bueno, pues yo creo que el indicador de esa preferencia de los colombianos en esas mediciones de opinión que se han hecho es que la gente no quiere regresar al pasado de los gobiernos de derecha, de los gobiernos uribistas, pero probó la izquierda, probó la extrema izquierda del gobierno Petro y también se siente descontenta, desilusionada, frustrada porque el cambio prometido nunca llegó. Entonces lo que hay que buscar es construir sobre lo construido, buscar un cambio gradual, un cambio real, un cambio veraz, decirle a la gente la verdad de lo que se puede hacer en un gobierno, cómo se puede hacer, qué recursos se necesitan y cómo todos debemos contribuir a que esos cambios se puedan materializar. Y el centro tiene la responsabilidad de construir una propuesta de seguridad contundente, que tenga una mano dura contra las organizaciones criminales, que fortalezca las capacidades de la policía y de la fuerza pública para enfrentar el crimen, pero también que desarrolle una propuesta de política social viable, que genere oportunidades para un proyecto de vida de los jóvenes, porque los jóvenes, 3 de cada 10 jóvenes en Colombia se quieren ir del país o no se quieren. Ven que la única manera para salir adelante es yéndose del país. Entonces necesitamos crear condiciones y oportunidades para que los jóvenes se queden en Colombia y puedan construir un proyecto de vida laboral, familiar, espiritual en nuestro país. Y ese es el reto y el desafío del centro. No es simplemente decir no somos ni una cosa ni la otra, porque eso realmente es una fórmula que no funcionó y no va a funcionar. Tenemos que tener una propuesta sólida, contundente en materia de seguridad, de reactivación económica y de política social. Solo así el centro puede materializar esa favorabilidad en opinión en una intención de voto real. Y que no vuelva a pasar lo que pasó con Fajardo en las pasadas elecciones y con Alejandro Gaviria, que los permearon, los infiltraron y terminaron perdiendo. ¿Es posible la reunión o el tinto con Fajardo y con Claudia López, doctor Galán? Pues tenemos la responsabilidad de conversar con muchos sectores, porque la polarización también es algo que los colombianos perciben como un obstáculo para que el país salga adelante.
ese enfrentamiento en el que hemos estado enfrascados desde hace muchos años, esa bronca política entre uribistas y petristas, tiene el país bloqueado. Además, que esos extremos, su bandera política es el miedo, es infundirle miedo a la gente, de un lado o de otro. Y lo que debe inspirar el centro es unidad, es tender puentes, es aprovechar oportunidades también en el exterior. A mí le cuento algo aquí que le puedo confesar. Me impresionó mucho que el único político colombiano que hizo presencia en la Convención Demócrata en Estados Unidos, semejante acontecimiento tan trascendental, pues era yo. Nadie más manifestó interés por asistir o por hacer presencia. Obviamente de allá para acá el interés es nulo también, porque ni siquiera nombran a Latinoamérica en general como continente que le pueda interesar a los Estados Unidos. Allá solo existe pues el Medio Oriente y lo que pasa con Israel, solo existe Rusia y Ucrania, y solo existe la OTAN y Europa, pero Latinoamérica nada, ningún mensaje, ninguna propuesta, y eso se debe también a que no hemos hecho una suficiente presencia internacional para aprovechar oportunidades y estimular inversiones internacionales en Colombia para ser más productivos, para crear empleo. Todo eso son los temas en los que nos debemos concentrar fundamentalmente. Por último, ex senador Juan Manuel Galán, precandidato a la presidencia de la República, nuestra más sincera solidaridad desde Ecos del Conveima y Econoticias por los 35 años del fallecimiento de su señor padre, orgullo colombiano, Luis Carlos Galán. Muchas gracias, Juan Pablo. Tuvimos la oportunidad el domingo pasado de celebrar una Eucaristía con el cardenal Rubén Salazar, donde también estuvieron presentes, y quiero mencionarlo, la familia del coronel o general, porque lo ascendieron a general de manera póstuma, Valdemar Franklin Quintero, que fue asesinado también como director de la Policía de Antioquia el mismo 18 de agosto de 1989 en la mañana, por sicarios que lo acribillaron. Y la última declaración pública de rechazo a ese acto execrable, violento, que hizo mi padre, Luis Carlos Galán, fue ese día, rechazando el crimen del coronel Valdemar Franklin Quintero, y el domingo nos acompañó su familia en esa Eucaristía, recordando pues el asesinato de nuestros padres, y también pues haciendo un acto de memoria para que esos héroes, los verdaderos héroes en Colombia que han entregado su vida por la defensa de la institucionalidad, de la democracia, de la libertad de los colombianos, no los olvidemos y siempre los reconozcamos. Juan Manuel Galán, gracias por estar en Econoticias. Un abrazo muy amable. Un abrazo, Juan Pablo, saludos a todos los oyentes de Econoticias.